Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa y fría noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos en día viernes, que es nuestro día de estudio doctrinal. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes, y también sean bienvenidos nuestros hermanos que a través de la transmisión generada desde este local se unen a nosotros para ser parte de este importante estudio. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos para ello a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo número 89 es el que vamos a leer. Y de este Salmo 89 damos lectura al versículo 14. Gloria al Señor. Qué bueno es poder terminar la semana aquí en la casa del Señor, después de una semana de trabajo, aunque sabemos que hay algunos que todavía tendrán que trabajar mañana, probablemente hasta el mediodía, otros toda la jornada, pero para la mayoría hoy está finalizando la jornada laboral, la semana laboral, y qué bueno es hacerlo juntos estudiando la palabra. El versículo 14 dice de la manera siguiente: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Lo leo una vez más, dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Dejamos, hermanos, hasta ahí la lectura. Podemos tomar los asientos y oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque es para nosotros una gran bendición estar congregados y unirnos para adorar tu nombre, presentar, Señor, ante ti cada una de nuestras necesidades, sabiendo que en tu infinito amor siempre cuidas de aquellos que con fe claman a ti. Por eso hay paz en nuestro corazón, por eso tenemos quietud, sabiendo que tú cuidarás de nosotros, que la palabra se cumplirá, que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Ahora, Señor, con esa paz en nuestro corazón, nos unimos para poder también ahora meditar en tu palabra. Te agradecemos porque tenemos un lugar como este en el cual nos reunimos para recibirla, para gozarnos en ella, para meditarla, porque tu palabra es buena, es necesaria para nuestra vida. Y por eso, Señor, ahora abrimos el corazón con mucha alegría para ser bendecidos a través de ella, que nuestra vida se vea fortalecida. Eso es lo que te suplicamos. Bendice a los que hoy estamos congregados en este lugar, a los hermanos que a través del internet también se unen. En el nombre de Cristo, Señor, hasta donde esta señal esté llegando, suplicamos que también sean bendecidos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos, hermanos, dado lectura a un versículo en el cual se nos habla claramente de que si hay un atributo que no falta y no faltará jamás en Dios, es la justicia. Y la figura que el salmista utiliza es muy interesante porque nos describe, de acuerdo al versículo 14, que Dios está sentado en un trono. Y eso es algo que nosotros ya sabemos todos, que Dios está sentado en su trono. Ahora, nosotros sabemos, y es una, como digo, una figura muy interesante porque nos hace pensar precisamente que Dios está en un trono. Él es rey, Él es juez, y sobre un trono se sienta el rey. Esa es la figura.
los tronos son para los reyes, eran para los reyes. Entonces el rey se sentaba en el trono y desde ese trono él era la figura máxima de autoridad. El rey estaba allí inconmovible en su trono y desde su trono gobernaba su imperio, su nación, pero también los reyes impartían justicia. Eso era otro de los atributos que los reyes tenían. Ellos eran jueces también de su nación y ellos desde su trono, cuando ellos se sentaban en su trono, era como su lugar de impartir justicia. Entonces el salmista dice claramente acá que Dios está en su trono, pero la figura es interesante y lo digo una vez más porque no solo habla de un trono, sino que nos habla de en qué está fundamentado ese trono. Por eso es que si usted está leyendo la versión de Reina Valera, verá que dice los cimientos, es decir, sobre lo que ha sido fundado, sobre lo que reposa el trono de ese rey. Dice que es en primer lugar la justicia y luego habla de el derecho. Esos son los fundamentos sobre los cuales está descansando el trono de Dios. Y luego dice que tiene mensajeros, porque eso es un heraldo, es alguien que es enviado a dar un mensaje, y dice que los mensajeros de Dios son el amor, y luego dice la verdad. Entonces, si nosotros revisamos la ilustración, Dios está sentado en su trono porque Él es rey, Él es Señor y Él juzga. Pero su trono es un trono que descansa sobre la justicia, sobre el derecho, pero también sobre la verdad. Entonces, en ese marco legal, podríamos llamarle, Dios es un juez, pero es un juez justo, es un juez que dictamina justicia con derecho. Por eso es que las personas que estudian leyes, que toman la carrera de la jurisprudencia, también se le dice así, está estudiando derecho. Y por eso existen dentro de esos estudios algunas materias. Por ejemplo, hoy hasta la fecha no se sigue estudiando acerca del derecho romano, por ejemplo, que es una de las estructuras de derecho que sigue vigente en muchas naciones. Entonces, cuando uno lee este versículo, uno se debe de proyectar a que Dios es un juez inalterable, que Dios es un juez que todo lo que hace, lo hace con justicia. Todo lo que Dios dictamina, lo hace apegado a derecho. Todo lo que Dios decide, lo hace en verdad. Es decir, nunca dentro de lo que Dios haga hay injusticia, como el mundo trata a veces de proyectarlo. Y por eso es que usted encontrará allá afuera los famosos comentarios de que ¿dónde está Dios ante tanta maldad? ¿Dónde está Dios ante tanto asesinato? Que ¿por qué Dios no hace nada ante las violaciones? ¿Por qué Dios no hace nada ante las guerras? ¿Por qué Dios no hace nada? Bueno, hay hasta canciones incluso de hombres que se volvieron muy famosos escribiendo canciones en donde incluso llegan a negar la existencia de Dios, precisamente por ver toda la maldad que hay en el mundo. Esa maldad a ellos les indica, los hace pensar de que Dios no es recto, que si realmente Dios existe, entonces no es recto, no es justo, no actúa apegado al derecho, sino que Dios es un Dios que vive indiferente a la violación de los derechos. Entonces, esa es la cuestionante acerca de la existencia de Dios. Pero nosotros sabemos, y lo estamos viendo ahora a través de la Biblia, que Dios dice, Él está sentado en un trono, y que ese trono en el que Él está sentado para impartir justicia, para impartir derecho, para impartir el amor y la verdad, ese trono precisamente descansa, dice que sus fundamentos, dice este versículo, son la justicia y el derecho.
Entonces, nosotros podemos decir, sí, estamos totalmente de acuerdo que la justicia y el derecho son los fundamentos sobre los cuales descansa el trono de Dios. Entonces, si nosotros ya tenemos claro eso, es ahí donde surge una gran pregunta. Y la pregunta es, si el trono de Dios descansa en justicia y en derecho, entonces, ¿por qué Dios, por ejemplo, no nos ha aniquilado a toda la raza humana? ¿O por qué Dios incluso nos ha otorgado a nosotros la salvación? Entonces, la doctrina que nos corresponde estudiar esta noche es el tema de la justificación. Y la justificación es el acto en el cual Dios declara inocente a un hombre. Es cuando Dios, y oiga bien, es Dios, este Dios que acabamos de leer en el Salmo 89, en el versículo 14, acabamos de leer que Él está sentado sobre un trono que descansa sobre la justicia y el derecho. Entonces, por eso le he puesto esta figura. Si este Dios del que estamos hablando es un Dios que juzga en justicia y en derecho, es un Dios que solo puede estar en verdad, ¿de qué forma entonces es que Dios a un hombre como usted y a mí, Dios nos pueda declarar inocentes? Entonces, esa es la parte en la que la doctrina tiene que darnos una respuesta. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la doctrina de la justificación. Le voy a explicar por qué. Porque de ella depende que nosotros podamos comprender a profundidad el tema de la salvación por gracia. Uno dice, somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia. ¿Y por qué salvo por gracia? Porque yo no tengo que hacer nada y todo lo hizo Cristo en la cruz. Pero esa es una forma bastante sintetizada de decir el efecto de la justificación en nuestra vida. Porque si usted solo dice, es que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, la pregunta es, ¿y por qué tenía que morir Cristo? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? ¿Por qué el Señor tuvo que ser sometido a la cruenta cruz, al sufrimiento profundo, desgarrador y deformador de la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo tuvo que hacer todo eso? Entonces es aquí donde la doctrina, insisto, la doctrina de la justificación a nosotros nos da la claridad para poder entender todo el grupo de doctrinas. Podríamos usar nosotros una figura y decir que la doctrina de la justificación es como un engranaje que permite que estén girando en torno a ella todas las otras doctrinas que hemos estudiado. Y en el desarrollo de esta noche, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, al hablar de justificación, tenemos que hablar de imputación, por ejemplo, porque en las doctrinas anteriores llegamos a la conclusión de que al ser humano le fue imputado el pecado. Es decir, que el pecado que Adán comete le es imputado a toda la raza humana. Entonces, si nosotros hemos sido imputados en el pecado, entonces, ¿cómo es que ahora resulta que aparecemos en un cuadro en donde somos inocentes? Entonces, note que toda la Biblia es un manual de la justicia de Dios. Es decir que por eso es que, bueno, yo he hablado con abogados cristianos, he hablado con hermanos que son jueces incluso, y ellos dicen eso, es tan perfecto, me dicen, como, por ejemplo, en una ocasión, una hermana que era jueza de familia, ella me decía, en Deuteronomio hay tantas respuestas a las disputas familiares, me decía ella, porque toda la escritura está hablando de eso, de justicia, de la justicia, la rectitud. Dios siempre está llamando al hombre a vivir en rectitud. Lo que Dios siempre está demandando del ser humano es justicia. Ese ser humano que tanto se queja y quiere culpar a Dios del mundo injusto en el que vive, ese mismo ser humano es al que Dios le exige justicia. Porque el ser humano le quiere exigir justicia a Dios cuando él mismo ha fabricado la sociedad injusta en la cual nosotros vivimos.
Entonces, le voy a poner un ejemplo hablando de justicia. Usted sabe que, por ejemplo, la justicia tiene un término, el término de la presunción de inocencia. Eso significa que toda aquella persona a quien se le está imputando un delito no puede ser declarado culpable, sino que será declarado culpable hasta que las pruebas demuestren su culpabilidad. Pero sin un proceso previo, todo aquel que está siendo imputado tiene el derecho a presumirse inocente. Esa es la presunción de inocencia. Y tal vez usted ha escuchado aún en la televisión, ¿verdad? Cuando dice cómo se declara el acusado. Y el acusado dice, yo me declaro inocente. Entonces se dice, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, vea, hay una figura, y esa es la figura que la Biblia permite. Ahora, porque dentro de la sociedad, y vuelvo a la sociedad injusta que el mismo ser humano ha creado, usted sabe que hay personas que pueden ser inocentes y van a la cárcel. Y a veces hay personas que se han estado hasta 2 años en la cárcel siendo inocentes. Y mientras ellos están dentro de la cárcel, se está librando lo que conocen como la fase de instrucción, es decir, que están presentando pruebas para demostrar que es culpable, pero resulta que el que es culpable ya está siendo tratado como un culpable y ya está guardando prisión en un penal, que esa fue otra palabra que usamos también en las doctrinas anteriores. Dijimos que penal es de pagar, es de cumplir una pena. Entonces, ¿cómo es que una persona a quien no se le ha demostrado todavía que es culpable, sí está siendo tratado como si fuese culpable y se encuentra en un penal pagando una pena que todavía no se ha demostrado que realmente tiene que cumplirla? Entonces, esa es la sociedad injusta en la cual el mismo ser humano le ha creado. Entonces, pero viene Dios, que como ya dijimos, que él vive y él actúa en justicia y en ¿qué dice el versículo? Y en derecho. Él está en justicia y en derecho. Él no hace eso. Él no condena a alguien sin antes mostrarle que no es inocente. Entonces aquí usted va a darle sentido a la doctrina de la justificación. Y eso es lo que estoy tratando esta noche de brindarle, que usted entienda por qué la doctrina tiene sentido. Entonces he usado el marco legal humano que nosotros conocemos. Hay países en donde sí las leyes son un poco más respetadas que en otros. Hay otros en donde usted sabe que incluso puede ser totalmente lo inverso a lo que he mencionado. Es decir, alguien puede ser realmente culpable y actúa como si no lo fuera. Y hasta los mismos jueces dicen, no, si tiene cara de buena gente, no creo que sea culpable. Y entonces esa es la sociedad injusta, vuelvo, de la que el hombre tanto se queja, y es la que él mismo ha fabricado. Y la salida más fácil es querer culpar a Dios y decir, ¿a dónde está Dios entonces? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace tal cosa? Si lo que el hombre está saboreando es lo amargo de lo mismo que él ha sembrado. Pero Dios es totalmente diferente. Y eso es lo que la ley, y aquí entra un elemento más esta noche, la ley le probó al hombre. La ley fue útil porque Dios, ya lo vimos, en justicia y en derecho, Él en su gran amor quería perdonar al hombre. Él tenía que perdonar al hombre, Él quería perdonar al hombre. Pero Dios no podía perdonar al hombre de una manera automática. Dios no podía otorgarle un perdón al ser humano solo porque Dios se lo quería otorgar, sino que en primer lugar el ser humano tenía que ser declarado culpable. Y eso fue lo que la ley hizo. Aquí quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 3 y versículo número 20. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Oiga lo que dice este versículo.
Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, dice el apóstol Pablo, la ley, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Entonces, como Dios tenía que condenar al hombre, porque el hombre era digno de condenación, no sé si van a decir amén ustedes, pero como el ser humano era digno de condenación, pero es ahí la justicia de Dios. O sea, Dios no iba a condenar al hombre inmediatamente, sino que primero, como un juez justo y apegado a verdad, a justicia, a derecho, primero le iba a demostrar al hombre que realmente era culpable. ¿Y cómo lo hizo Dios? Dice Pablo que lo hizo mediante la ley. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía conciencia de su maldad, pero la ley le daba al hombre la conciencia del pecado. En otras palabras, la ley le advierte al hombre lo que es pecado y la ley le va diciendo al hombre en qué grado ha desobedecido a Dios. Y más sencillo diría, le está apuntando al hombre lo culpable que es. Entonces ahí está la ley. El que roba, la ley le dice que ha pecado. El que asesina, la ley le dice que ha pecado. El que ha codiciado, la ley le dice que ha pecado. Es decir, la ley va detrás del hombre señalándole cada uno de sus pecados, y es donde el hombre entra en conciencia de sus pecados. Y note que el apóstol dice eso, dice conciencia, no dice arrepentimiento, dice conciencia. Es decir, el hombre sabe lo que a Dios desagrada, aunque no sea un cristiano. Por eso es que, y véalo de una manera tan simple, ¿por qué el que hace, el que está transgrediendo la ley, por qué se oculta? ¿Por qué trata de hacerlo sin que, por ejemplo, las autoridades lo vean? Por eso es que la gente que está delinquiendo siempre lo hace tratando de evadir los ojos de la justicia. Siempre sucede lo mismo. Por eso es que en nuestra sociedad actual, los gobiernos, por ejemplo, al menos los países más desarrollados, ¿no?, invierten en que sus policías, por ejemplo, tener policía científica que pueda hacer cualquier tipo de indagación para perseguir el delito, porque el que cometió el delito lo hace de tal manera que sea difícil identificar quién cometió aquel delito. Pero ¿por qué lo hace el hombre? Lo hace porque la misma ley le va dando testimonio y le va dando, como dice acá, conciencia del pecado. Es decir, el hombre sabe, está consciente de lo que está cometiendo. Está consciente. Por eso es que usted puede hablar, por ejemplo, con una persona que consume drogas y las personas dicen, yo estoy consciente que esto me va a llevar a la tumba. Ellos están conscientes. Pero si usted le dice, por ejemplo, a un alcohólico, ¿y por qué no deja de alcoholizarse? No puede, pero está consciente de que le está destruyendo, por ejemplo, su salud, le está destruyendo sus finanzas, le está destruyendo su hogar. Entonces, el ser humano entró en conciencia a través de la ley, y esa ley le advirtió al hombre que era digno del castigo divino sobre su vida. Y usted puede hablar con cualquier persona y las personas dicen, no, si yo sé que voy derechito, dicen, para el infierno. Y lo dicen así. Claro, de lo que no tienen conciencia es de lo que están diciendo, de la gravedad, pero tienen conciencia del castigo que merecen. Ellos tienen conciencia del final que les espera. Entonces, eso es lo que ahora este versículo nos dice. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer obras. Entonces, aquí entramos en otro, diríamos, en otro espacio del juicio que Dios le hace al ser humano. Y es de que si el ser humano, parado ante ese trono cuyos cimientos, cuyos fundamentos son la justicia y el derecho, el ser humano tiene nula oportunidad de salir librado de ese juicio. Si a la ley
La ley ha actuado en calidad, como estamos en una figura judicial, digamos que la ley ha actuado como la parte fiscal del caso. Es decir, la ley está acusando, el hombre es el acusado y la ley lo está acusando. La ley dice, sí, dice, ha transgredido esta y esta ley. Y ahí está la ley, porque la ley es la ley, se conoce a sí misma y está haciendo la acusación, le está dando conciencia al acusado, que es el ser humano. Y Dios está en su trono. Dios tiene que dictar un juicio sobre el acusado y no puede alterar su juicio. No sé si está entendiendo a dónde lo estoy llevando. O sea, no puede alterar su juicio. No puede, como esos jueces que ven para otro lado. Como esos jueces que, bueno, hay una figura en los países de Latinoamérica más que todo, en donde un juez puede declararse incompetente en el caso. Es decir, un juez puede decir, no, dice, ese caso me declaro incompetente, busquen a otro juez. O sea, hay jueces que pueden tomar ese, porque saben que la persona, por ejemplo, que se está juzgando, es una persona que puede tener influencias, puede tener mucho dinero. Entonces viene el juez y para evitarse problemas, amenazas o incluso quedar en ridículo, viene el juez y se declara incompetente y se sale del caso. Y abandona el caso y se lo tienen que dar a otro juez, a otra instancia. Y esas son incluso figuras que muchos abogados defensores van usando para ir retrasando el caso. O no sé si usted, por ejemplo, vio a algunos que se hacen los enfermos también. Y el día que lo van a llegar a traer, ese día le dolió todo y está en el hospital. No lo pueden ir a traer porque está en el hospital. Pero aquí es totalmente diferente, porque el juez está sentado sobre un trono, que ese trono está fundamentado en justicia y en derecho. Ese juez invariablemente va a dictaminar justicia sobre el acusado. O sea, ese acusado ya perdió desde que llegó. O sea, no hay para dónde salvarse, no hay nada. Ese es el acusado que la lleva todas de perder. El juez no va a fallar. En su trono, su asiento de juez está puesto sobre la justicia y el derecho. Ese juez será severo. Ese juez dice que sus heraldos son el amor y la verdad. O sea, él se va a mantener en la verdad. Y ahí está la parte fiscal, que es la ley. Y como es la ley, conoce revés y derecho la ley. De cabeza a pies conoce la ley. Hay abogados así que ni siquiera tienen que ver un código, conocen los artículos, conocen todo de memoria y dicen, mire, tal artículo en su inciso tal, en el artículo tal del código tal, dice esto y esto. Entonces ahí está la ley. Y entonces el acusado no tiene para dónde hacerse. Y es más, dice acá que ni siquiera puede decir, sí, yo he sido, pero también he hecho buenas obras. No le cuenta para nada las obras. Y ahora voy a poner más drástica la escena. Yo estaba diciendo el acusado, pero ahora voy a decir usted y yo somos los acusados. Ahora piense, ¿es usted o soy yo los que estamos ante este trono? Y ahí está el juez justo. Ahí está el juez que no va a fallar en su dictamen. No hay manera de sobornarlo, no hay manera de engañarlo, no hay manera de que se equivoque. Hace poco leí una noticia de un juez que lloró, el juez, en una entrevista y dijo, tuve que dejarlo libre, dijo, porque de acuerdo al artículo tal y tal, dice, no había forma de encarcelarle, aunque yo quería hacerlo, dice el juez. Pero este juez no va a fallar. Y usted está ahí paradito ante el juez. Yo también estoy ahí a la par suya. Y ahí está la parte fiscal, la ley, diciendo, él fue, ella fue, violó tal y tal ley, y en tal fecha tal ley, y después de violar esa ley, violó la siguiente ley, y la violación de esa ley lo llevó inmediatamente y automáticamente a violar la siguiente ley. Entonces, ¿qué tiene que dictaminar el juez? Tiene que dictaminarnos sentencia. Y esa sentencia
es la muerte eterna. Esa es la ley que él va, la sentencia que va a dictaminar. Pero luego dice el versículo 21: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí nuevamente va a hablar de la justicia de Dios. No es que Dios, y eso es lo que quiero que usted entienda, porque la falta de comprensión de este tema ha llevado a la iglesia a predicar un evangelio muchas veces distorsionado. Uno no logra, por ejemplo, uno dice, sí, mire, ven a Cristo y va a ser salvo, no importa esto y lo otro, ya va a ver que el amor del Señor lo va a cambiar. Y uno tiene una entrega de un evangelio que hasta cierto punto el que lo escucha así como bien fácil. O sea que, por eso es que hay muchas personas diciendo, o sea que yo puedo seguir siendo borracho, puedo seguir siendo mujeriego, puedo seguir siendo, y dice la hermana o el hermano que no importa, que Dios me va a perdonar. Porque Dios es bueno, Dios es amor, es misericordia, y que como ya Cristo murió en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo borró mis pecados, entonces yo puedo llevar la vida que yo quiera, solamente tengo que creer. Ese es un concepto que tienen muchas personas de la gracia. Por eso le insisto que es importante conocer la doctrina de la justificación, porque ¿cómo es que opera la justificación? El año pasado que hablamos de este tema, y hoy lo estaba revisando en mis registros, lo hicimos basados en otro elemento. Hablamos de la justificación en relación a la gracia. Y si usted ya notó, hoy lo estamos haciendo, la justificación en relación a la ley. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es importante que nos enfoquemos en entender cómo es que la justificación enfrentaría la ley, que, como ya lo dije anteriormente, nos declaraba y nos hacía ver culpables ante Dios. Entonces, ahora dice, sin la mediación de la ley, es decir, la parte fiscal es quitada de en medio, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios siempre va a manifestar su justicia. No es que Dios no nos va a manifestar su justicia. Quiero que lo entiendan, no es que Dios se guarda su justicia y que Dios dice, te iba a traer todo este castigo, pero ya no te lo voy a traer. Iba a derramar mi ira sobre tu vida, pero ya no la voy a derramar. No está diciendo eso. Dice que ha manifestado, es decir, ha exhibido siempre la justicia de la que dan testimonio la ley y los profetas. Todo lo que Dios había dicho lo iba a hacer. Pero dice el versículo 22, esta justicia de Dios llega, ahora nos habla de un nuevo canal. Y ese nuevo canal, dice, es esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces, sí, Dios siempre derramó su justicia. Dios siempre dio su justicia. Dios siempre dio su dictamen, su sentencia. Pero ¿cómo fue que lo dio? Si usted y yo no lo hemos recibido, si a usted y a mí el Señor no nos ha derramado su ira, entonces ¿cómo fue que lo hizo? Ahí es donde lo está diciendo Pablo. Lo hizo mediante la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice a los que creen. Y ahora dice, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto es lo que dice, lo que normalmente siempre repetimos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Versículo 24, pero por su gracia, vea cómo la justificación una vez más está ligada a la gracia. Dice, pero por su gracia son justificados. Y aquí está la palabra de esta noche, llegamos a ella. Son justificados, pero ¿cómo dice que fuimos justificados? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahí, hermanos, se complementa el cuadro. La justificación, es decir, el que estaba anteriormente siendo acusado, volvemos a nuestro cuadro judicial, aquel que había estado ante el trono fundamentado en la justicia y en el derecho.
La ley le había estado acusando. El padre tiene que ejercer su justicia sobre el acusado. Entonces, la única manera era que la ley es quitada de en medio y viene el hijo. El hijo se presenta parte de este proceso y nos hace justificados por medio de su sacrificio. Es decir, la pena que nos iba a ser imputada a nosotros, le es imputada al hijo. Y como el hijo está pagando la pena, entonces nosotros quedamos inocentes ante el Padre. Entonces, note algo. De esa manera jamás se fracturó la justicia y el derecho de Dios. ¿Lo entendió? Dios jamás se fracturó los atributos de Dios. Dios siguió siendo justo. Dios siguió teniendo la misma justicia y siempre actuó apegado a derecho, porque Él siempre impartió su justicia. Por eso es que cuando Cristo Jesús está en la cruz del Calvario, el Señor está completamente desgarrado en la cruz. Por eso le digo que a veces uno hace apreciaciones de estos temas muy apresuradas o muy superficiales. Y uno dice, sí, mi Cristo que murió en la cruz. ¿Cómo murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo estaba el Señor en la cruz? Bueno, los hermanos líderes y anfitriones tienen un tema al respecto. ¿Cómo estaba el Señor en esa cruz? Él estaba totalmente desgarrado de su cuerpo. El Señor estaba prácticamente deforme en su cuerpo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo ahí? Era precisamente los efectos que el pecado hace sobre el ser humano. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? El pecado nos destruye. El pecado nos deforma ante Dios. Y eso era lo que Cristo estaba sufriendo en esa cruz. Él estaba allí y sobre él estaba siendo derramada la ira de Dios. Entonces le insisto una vez más, Dios estaba siendo justo. La justicia de Dios estaba siendo mostrada. Solo que no sobre usted y sobre mí, que éramos los que originalmente la merecíamos, sino que allí es donde uno entiende a qué se refiere literalmente que Cristo tomó nuestro lugar. No es una figura. De hecho, yo recuerdo una vez haberle dicho a un hermano que, claro, yo le tenía confianza, porque él dijo, ¿no? Que figuradamente dijo. Yo le tuve que decir, no, es que no fue figuradamente, hermano. Fue literalmente, Cristo estaba tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Literalmente. Por eso es que la ira de Dios vino sobre él. Y por eso las palabras de él, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sobre él se estaba derramando la ira de Dios. La ira que Dios tenía que derramar sobre usted y sobre mí. Porque la ley nos había hecho conscientes de que éramos culpables ante él. Pero esa gracia de Cristo Jesús es la que toma nuestro lugar. Ahora, ¿cómo lo hizo? Gratuitamente. Es decir, no hay obra. Y esto es otro elemento que quiero agregar antes de finalizar. No hay obra que valga. No hay obra. Por eso es que todas las sectas, las religiones están equivocadas cuando llaman a los hombres a las obras. Por eso es que hay personas que dicen, bueno, si usted es una persona buena, usted va a reencarnar en un conejito blanco y todos lo van a querer. Pero si usted es malo, entonces va a reencarnar en una cucaracha y todos lo van a perseguir y lo van a querer aplastar. Note que siempre la idea es las obras. Las obras. El catolicismo romano, por ejemplo, también se basó en eso. Por eso fue que, bueno, hace poco estuvimos celebrando la Reforma, que fue
cuando en los años 1500 Martín Lutero tuvo que prácticamente desafiar el pensamiento teológico de la Iglesia Católica Romana, porque en Alemania Juan Texel se llamaba, quien caminaba por toda Alemania con cajas, y entonces existía lo que se conocía como las bulas papales, y era que las personas depositaban monedas de oro, de plata, y si usted lo hacía, le estaban quitando 10,000 años en el purgatorio si usted depositaba esas monedas. Pero la gente lo creía y lo siguen creyendo hoy en día. No precisamente eso, pero tal vez usted ha visto personas que salen, como le digo, más que todo ahí en Latinoamérica, ¿no? Uno recuerda eso, que se acuerda usted de las personas que salían a las famosas procesiones, por ejemplo. Y habían personas que iban con la vela en la mano y se iban quemando la mano y decían: por mi culpa, por mi culpa. Otras personas iban de rodillas hasta donde llegaba la procesión, sangrando. Otros se golpeaban, porque el énfasis sigue siendo eso: las obras. Nadie, dice acá, y usted lo acaba de leer, puede ser justificado, es decir, declarado inocente por sus obras, porque la ley siempre le va a demostrar lo contrario. La única manera en la cual el hombre puede ser justificado, declarado inocente ante el trono que está cimentado en justicia y en derecho, es creyendo en Cristo Jesús. No hay otra forma. Hay un último texto que esta noche leeremos, y es en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo número 24. Juan 5, 24. Dice, y aquí está hablando el Señor Jesús al decir estas palabras. Él dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Oigan lo que el Señor está diciendo. Y dije, este es el último detalle que vamos a agregar esta noche antes de finalizar. Si todo hombre tiene que presentarse ante el trono de justicia y de derecho de Dios, la única manera de no tener que presentarse ante ese trono y recibir, como dice acá, este juicio, que es la palabra en griego krino, que es eso, es juicio, la única forma de no recibirlo es creyendo. Es la única forma. Por eso le insisto que no hay obras, ni la mejor de las obras que usted pueda hacer. Aunque hoy en diciembre usted le regale juguetes a todos los niños, no importa lo que el ser humano haga, nada, absolutamente nada puede satisfacer la demanda y el crino de Dios, es decir, el juicio que Dios está estableciendo. Por eso el Señor insiste: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, y este es el primer paso, oír la palabra del Señor, pero como no basta oír, sino que se debe dar el siguiente paso, y es creer en el que me envió. ¿Quién había enviado al Hijo? El Padre. Entonces el Hijo está diciendo: crean en el Padre, porque es el Padre quien ejecutará el juicio. Pero hay una manera de librarse de ese juicio, y es de que crean en la palabra que les estoy diciendo y que crean en el que me envió. Y de esa manera ustedes tendrán, en lugar de la ira de Dios, ustedes tendrán vida eterna y no será juzgado, sino que inmediatamente ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, ha pasado de la muerte a la vida, porque ya en la sentencia de morir pasa la vida. Es como alguien que ya lo sentaron, por ejemplo, en la silla eléctrica, ya lo van a electrocutar y llega una orden de última hora y dice: mire, se acaba de comprobar que no fue él.
ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que el Señor hace con los que son justificados. Entonces, termino diciéndole esto. ¿Ha logrado entender usted la dimensión de la importancia de la doctrina de la justificación? Es importantísima para que usted tenga un concepto profundo de su salvación. Para eso sirve. Para que usted no solo diga, es que yo soy salvo por gracia. Uno como que solo repite, ¿no? Es importante entender la dimensión, la profundidad. ¿Cómo es que nosotros fuimos declarados inocentes? ¿Por qué? Incluso usted mismo, y no me dejará mentir, se siente inocente ahora ante Dios. Porque antes nos sentíamos realmente nosotros acusados, pero ahora nos sentimos inocentes. Ahora sentimos, por eso es que hay personas que expresan esto cuando se convierten a Cristo y dicen, mire, qué liviano me sentí cuando yo me levanté de ahí, dicen muchos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que toda la culpabilidad le fue quitada y ahora lo que siente, lo que experimenta es inocencia. Entonces, claro, el que es inocente se siente tranquilo, se siente libre. Como decían las abuelitas, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, le decían a uno. Cuando uno ponía cara así de asustado, le decían a uno, acuérdense que el que nada debe, nada teme. Hoy como uno ya no debe nada, uno se siente bien tranquilo. Por eso es que usted viene y disfruta la vida cristiana y usted todas las mañanas se siente libre y en la noche se siente libre. Esa paz es porque lo declararon inocente. Entonces, claro, hoy ya no tenemos ese pesar de saber que nos vamos a tener que ir a parar frente al trono y que vamos a estar ante el juez más severo. Termino inmediatamente. El libro de Apocalipsis ya no lo vamos a leer, pero ¿qué es lo que dice? Lo estudiamos hace poco, ¿no? Lo estuvimos estudiando hace poco en las doctrinas de los eventos finales. Dice que grandes y pequeños, los ricos, los poderosos, dice, todos estaban de pie ante el gran trono blanco. Y abrieron los libros. Por eso le digo que el Señor siempre actúa en justicia y en derecho. Dice que abrieron los libros. Y en el libro dice que primero dice, abrieron el libro de las obras. A ver qué obra buena habían hecho. Porque como usted sabe que hay personas que con uñas se agarran de donde pueden. Y entonces los que van a estar ahí van a decir, no, pero yo le di comida a los pobres. No, pero yo hacía obra de beneficencia. No, busquen, va a decir el Señor, abran el libro, vamos a ver si es cierto. Nada, ni una sola obra será capaz de salvar al hombre en aquel día. Pero como Él es justo, va a decir, le voy a dar una última oportunidad todavía, antes de condenarlos. Abran el libro de la vida. Vamos a ver si a lo mejor ahí están. Tal vez por obras no, pero veamos si están en el libro de la vida. Y ahí es donde dice Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. No habrá escapatoria. Y de acuerdo a Juan capítulo 5 versículo 24, la única escapatoria, no vendrá a juicio, dice. Y la única manera de no venir a juicio, dice, es escuchando la palabra y creyendo al que me envió. Cuando uno entra en esa práctica de escuchar la palabra y creer al que envió al Hijo, entonces dice, lo que vamos a recibir es vida eterna. Y es ahí, hermanos, donde nosotros encontramos la importancia de la justificación, haber sido declarados ante Dios completamente libres de todo pecado. Amén, hermanos. Esperamos en el Señor que todo esto siempre sea guardado en nuestros corazones para vivir a plenitud nuestra fe. Oremos, Padre, te damos muchísimas gracias esta noche, porque es un inmenso gozo para nosotros poder recordar estas verdades, disfrutarlas una vez más, seguir aprendiendo más de tu palabra. Te ruego que cada uno de estos tus hijos, a quienes en tu amor y misericordia has justificado,
puedan también compartir con otros el mensaje de salvación, puedan anunciarles a otros que es necesario escuchar tu palabra y que es necesario creer para tener vida eterna, que no hay otro camino que nos lleve a la salvación. El único camino es creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.